Bueno, hola. Bueno, muchas gracias por aceptarme la entrevista. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti por la iniciativa. Gracias. Eh, bueno, te haré la entrevista, pero antes quería decirte que cuando termine el trabajo, te lo podría mostrar también para que lo puedas ver y tal. Es Claro, es un trabajo que, bueno, yo soy de España, Cataluña, y aquí en Cataluña nos obligan a hacer un trabajo. Es libre y yo lo decidí hacer de este tema. ok, Bueno, qué bien, sí, claro que sí. Bueno, la primera, bueno, he decidido las preguntas que he hecho, cómo repartirlas, empezando, por ejemplo, eh, primero una definición y después ya más personal, luego ya más ideológico. Y la primera es, eh, ¿cómo definirías un medium? Y aparte de medium, si eres algo más o si te dedicas también a algo más. Claro que sí. Sí, mira, la palabra medium para mí lo que significa es como poder conectar o tener un estado espiritual posible para poder conectar con el mundo espiritual con esta parte álmica de las personas, con esta parte energética de las personas. Entonces, como que si la persona medium sube a estar con ese mundo espiritual para poder conectar con él y entenderlo. Esto para mí es como el significado de una palabra medium. En este sentido, pues yo lo que ayudo es a sanarlos, a que estén bien, a escucharlos, a entenderlos y hacer ese canal para que ellos tengan un mejor desempeño allá y las personas de aquí pues también tengan una mejor vida, ¿verdad? Eh, y aparte, bueno, esa es la primera pregunta. Y aparte yo de ser, de tener este trabajo del mundo espiritual, sí soy licenciada en ciencias de la comunicación, perdón, y tengo una maestría en ciencias de la comunicación. O sea, lo que yo estudié fue eso y yo he administrado, o bueno, estuve mucho tiempo administrando negocios, entonces después de ahí ya dejé eso y empecé a hacer esto de las conexiones espirituales. Ajá. Vale. Y, por ejemplo, más en ámbito más personal tuyo, sería la primera pregunta que a qué edad y en qué momento te diste cuenta que tenías pues esta capacidad o este don, en eso, en qué edad y en cuál fue el momento. Sí, yo tenía 30 años cuando yo quedo viuda y este mundo me empieza a llamar la atención y yo lo empiezo a estudiar y lo empiezo a analizar, y lo empiezo a revisar y me empieza a dar pequeños resultados, ¿sí? O sea, me empieza a enseñar un poco de este mundo espiritual y me empieza a dar pequeños resultados que con el tiempo fueron más resultados. eh, Porque empecé yo a entrar en este mundo, pero a los 30 años fue cuando se me despierta esta necesidad, esta inquietud y empiezo a estudiar. Yo no dudo que posiblemente de antes tenga alguna habilidad o tenga un tipo de sensibilidad o algún tipo de facilidad, pero yo lo desarrollo cuando yo tengo 30 años. Ahí yo quedo viuda y eso desencadena esta necesidad interior de conectar a estos niveles con este tipo de energía. Y entonces, una, una pregunta relacionada también sería, eh, si dices que empezaste a desarrollar a los 30 años, ¿sabes si alguien de tu familia también tiene esa capacidad o no? Y si crees también que puede venir influenciado, por así decir, por herencia o no. Yo lo que pienso es que todas las personas tenemos esta capacidad si la podemos desarrollar o la desarrollamos. Eh, no, propiamente ninguno de mis padres, ninguno de mis abuelos se dedicó a esta situación, o sea, no hay ninguna antecedente cercano que yo te pueda decir se dedicaron a esto o trabajaron en esto,
pero sí tenían como sus pequeños como tintes, ¿verdad? En la vida diaria de llevarlo a cabo, ¿no? Pero no propiamente como un trabajo, sino una, como una habilidad nata del ser humano que tienen certeza o que tienen premoniciones o que tienen sensaciones de algo que puede pasar, pero no propiamente como, digo, así profesionalmente se dedicaron a ello. Yo pienso que todos lo tenemos, y mis papás, pues yo también puedo sentir que lo tienen, pero no lo hacen en forma profesional. Por ejemplo, mi papá reza mucho y le encanta mucho rezar y ayudar a sanar rezando. Mi mamá tiene muchas certezas, pero no lo hacen profesional, sino simplemente lo dicen eh, así como va y pues pasan las cosas. Pero de alguna manera yo fue que me enfoqué en estudiarlo, en verlo, en poner metodologías, en hacerlo ya como pues como ya una profesión prácticamente. Ujú. Y ya que has hablado de rezar, ¿crees que el mundo espiritual puede estar relacionado o está relacionado con alguna religión o con una sola? ¿Qué opinas de relacionar el hecho de relacionarlo con la religión? No está nada relacionado. En mi experiencia, doy terapias a todo tipo de pacientes con todas las religiones, con muchos dogmas o con muchas creencias. Y lo que yo creo es que el mundo espiritual no se relaciona con religión porque tiene que ver con más con conexión del alma o con sanación del alma, más que dirigirnos a un Dios o que dirigirnos a ciertas como dogmas o actividades por hacer relacionadas con la religión. Yo lo veo el mundo espiritual como mucho más libre, mucho más universal, mucho más, de hecho, universo, ¿no? Entonces, yo creo que la sanación, el contacto está para quien lo necesite y quien lo quiera y quien lo acepte, sea la religión que sea, porque eso no se contrapone a nada, a nada de lo que es el bien para el otro, ¿sí? Entonces, para mí es completamente distinto. Ujú. Aparte, vale. Y eh, bueno, me has dicho que a los 30 años fue cuando empezaste a desarrollarlo. ¿Sentías miedo en un principio o, o bueno, o cómo fue? Es decir, ¿fue algo que tú buscaste o algo que poco a poco fue saliendo? ¿Sentías miedo en un principio, no sentías? Y si también a día de hoy a menudo sientes miedo, sientes, pues eso. Ok, eh, de principio, como era, no tenía información, no tenía suficiente información porque yo estaba estudiando, posiblemente sentía un poquito como como cuando te detienes y dices desconfianza, posiblemente no miedo porque era algo nuevo para mí, pero sí un poco de desconfianza. Esta desconfianza trajo a mí mi necesidad de saber más. Sí, porque como soy muy curiosa y como que tenía que llegar a lo profundo, tenía que llegar a todas mis respuestas, entonces esta desconfianza me invitó a más, a más, a más, a indagar más, a preguntar más, a entrar más a esto. Entonces, eso hizo que yo tuviera más conocimiento. En un año leí 100 libros, entonces era una necesidad de conocer más, como una, no es obsesión, yo lo veo como una necesidad. Cuando tienes ganas de algo, es una necesidad. Entonces, al tener tanto conocimiento y estar en tantos cursos, ahí yo sacié cualquier duda que tenía, ¿sí? O sea, cualquier temor lo sacié. Y ahorita, lo que yo no siento miedo, porque yo pienso que el miedo es de cualquier energía se puede agarrar del miedo para hacer algo, ¿sí? Entonces, si yo no siento miedo, no tengo miedo porque sé que tengo herramientas para todo y sé que tengo metodologías, lo voy a poner entre comillas, ciertos métodos para cualquier cosa que se me pueda presentar.
presentar. ¿Por qué? Porque ya he vivido muchas cosas energéticamente. Porque de la experiencia que yo he tenido de los ataques psíquicos, de la brujería, de con muchas cosas, he hecho metodologías para que no le pase a la gente. Entonces, debido a eso, siento que tengo herramientas efectivas, ¿verdad? Para que no me pase algo que pueda estar o que pueda ocurrir en ese plano. Eso es lo que yo creo. Vale. Y por ejemplo, em, em, ¿qué tipo de Voy a tomar personas? una foto. Ah, Ujú. vale. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de personas y con qué propósito acuden a ti buscando ayuda? Ok, bueno, la mayoría de las personas acuden a mí para conectar con su persona fallecida y sanar a su persona fallecida, un porcentaje muy alto. Otro porcentaje muy alto lo utilizan o vienen a terapia para sanación. Sí, para sanarse a ellos mismos, para ver sus estados emocionales, para ver qué pueden hacer para mejorar interiormente. Todas mis terapias tienen que ver con sanación, todas mis terapias tienen que ver con esto. Otras personas buscan el tarot terapéutico, la biodescodificación, contacto con ángeles, pero todas buscan un tema de sanar, de estar mejor de cómo estaban, de sentirse mejor de cómo se sienten, sí, ya sea con su persona fallecida o ellos mismos. Eso es lo que buscan energéticamente hablando. O sea, tú, por ejemplo, hablando de sanación, te refieres a que te preocupas mucho por la persona y que salga de allí mirando un lado positivo y de manera optimista, ¿no? Es una parte y que salga de ahí viendo los puntos de quiebre interiores que necesita resolver porque no tuvieron una resolución en el momento. Sí, sí, Vale. digo, que vean la vida desde otra perspectiva, como tú lo comentas, más que observen que hay cosas que no han tenido un buen término emocionalmente y que repercuten en su vida actualmente. Y, por ejemplo, ¿alguna vez has tenido alguna situación o algún contacto espiritual que te haya sorprendido y se te haya quedado marcado en la memoria por siempre y que nos puedas contar? Yo, yo creo que sí, muchos de ellos son impresionantes, son maravillosos, son muy halagadores, pero yo creo que el ver que una mamá quiere conectar con su hijo muerto por exceso de drogas, por alcoholismo, por un choque que les ocurre a veces a los jóvenes, por chocar en una moto, por chocar en un carro, por esto, eh, es muy impactante porque el dolor de la mamá sana mucho cuando sabe que su hijo mejora. Entonces, todos estos contactos, digo, para mí son importantes, pero estos contactos de las madres con sus hijos eh, hacen que mi alma o mi corazón se tranquilicen porque el corazón de una mamá siempre sabe cómo está su hijo, en donde esté. Entonces, poder aquietar ese corazón, poder sanar ese corazón, poder hablar con ese hijo, poder que el hijo le diga cosas de mamá, tú me dijiste que este día no saliera, o tú me dijiste que, digo, lo que les hayan dicho, o ver su comida favorita, o hablar de cosas solamente de ellos, yo creo que vale mucho la pena y llena mucho, mucho el corazón. También ha habido enfrentamientos con situaciones no tan agradables como balazos, como digo, cuando el cuerpo, pues por medio de un balazo muere o por medio de un suicidio. Sí, son momentos muy impactantes para la persona, pero son muy sanadores para quienes nos quedamos. Entonces yo creo que todos tienen como su tinte de lindura interiormente hablando, pero también su tinte de enfrentarse con una realidad pues muy, muy importante para ellos. Y todos ellos pues
tienen a veces no saber que murieron y darles yo la noticia, a veces enfrentarme con energías fuertes como energía de la muerte y estar como teniendo que estar como fuerte y como, pues vamos a decir, peleando o poder enfrentar alguna situación de vidas pasadas donde algún karma o alguna situación pues que se tiene que enfrentar también. Todo esto yo creo que tiene sus confines complicados, pero su gratificación interior al final de cuentas. Y ya que hablas de karma, ¿crees, por ejemplo, en términos que pueden ir aparte, pero también pueden ir relacionados, como es el karma, reencarnación, en algunos de estos términos? ¿Crees o nos podrías dar tu opinión? Claro que sí. Yo, bueno, el karma para mí puede generarse en vidas pasadas o en esta vida también. Entonces el karma, digo, como dicen mucha gente, te alcanza o te llega, ¿verdad? O te, o te, o te envuelve, ¿no? De alguna manera y vives cosas que kármicamente hablando no están sanas. Entonces, para eso nos sirve la conciencia, para entender que esas situaciones karmáticas es momento de arreglarlas, viéndolas, analizándolas y viendo cómo equilibrar ese karma. Para mí, el karma tiene posibilidad de equilibrio. Sí, solo si eres consciente de él y sí, solo si tú lo quieres, digo, equilibrar o sanar. Y por otra parte, ese tema de reencarnación nos permite sanar ese karma, digo, en uno de ellos, ¿verdad? Si es de vidas pasadas, pues nos permite sanar este karma, nos permite revisar este karma. Para mí, he visto muchas situaciones karmáticas, me refiero de, de vidas pasadas con alumnos o de vidas pasadas con pacientes, ¿verdad? Que la verdad son muy bonitas ver que ellos pueden equilibrar y pueden sanarlas y pueden resolverlas y pues que eso impacta en la vida actual. Sí, entonces la reencarnación sí puede ir muy ligada a los temas del karma, más puede ser también que reencarnemos y no carguemos ningún karma, ¿verdad? O no tengamos karma, digo, posiblemente, ¿verdad? En esta vida, pues la verdad a mí me tocó mucho karma y me ha tocado ver muchos karmas, pero ojalá y muchos de nosotros pues no tengamos karma y que reencarnemos simplemente por querer hacerlo y por gusto y por placer. Eh, por ejemplo, también una pregunta es si conoces a otros medios y si de manera periódica te reúnes con ellos, si habláis, si os lleváis. Y, Ok, yo debido a que soy maestra o que enseño esto, pues hay muchos alumnos a los cuales he entrenado para esto. Entonces, pues de vez en cuando sí me reúno con ellos o platico o nos vamos a tomar un café o en una reunión, ¿verdad? Propiamente, a lo mejor no todo el tiempo estamos hablando de esto debido a que a veces con mi trabajo, porque todo el día estoy en eso, entonces como que ya quiero ir a estar con amigas o a reír, ¿no? Pero sí, no, o sea, no propiamente que yo vaya a reuniones con alguien más, así como estamos, digo, hablando de esto, pero sí a veces se intercambia información o sí a veces alguna o algún tema oye, pasó esto, ¿qué pudiera hacer? O algún consejo, tip que se puede pedir, sí, pero no lo hago tan seguido debido a mi alta carga de trabajo. Y ahorita con pandemia, digo, bueno, antes de pandemia casi no, pero antes sí eran reuniones digo, antes sí, eran reuniones en grupos, a veces pues, yo tengo muchos grupos digo, de tomar clases, entonces en esos mismos grupos pues nos juntamos y nos reunimos a hablar de esto, ¿no? No hablar de los pacientes, sino hablar de lo que nos pasa a nosotros y cómo poder protegernos mejor o cómo poder habilitar algunas cosas más. Y la verdad es que siempre me gusta estar como en cursos y estar en pues de alguna manera eh, ade- haciendo más cosas para mí,
porque estando bien o equilibrada yo puedo ayudar mejor a las demás personas. O sea, estoy como capacitándome constantemente, leyendo, yendo a cursos, comentando. Yo creo que es importante. Vale. Otra pregunta sería, a mí, por ejemplo, me gusta definir un medium como, por así decir, una puerta y decir entre dos habitaciones y decide, o sea, el medium tiene que ser quien decida si quiere abrir la puerta, si no. Entonces, quería preguntarte si tú eres completamente capaz de cuándo quieres contactar o de cuándo no, y cómo haces o cómo has hecho para aprender a decidir, a ser tú quien decida lo que quiere hacer. Sí, en un principio, debido a la falta de información, digo, personal o al ignorar cierta información, sí, me pasaba que iba en lugares y conectaba con todo y veía todo y era un poquito perturbante para mí. Con el tiempo empecé a ver que yo podía manejar la situación, me refiero, yo podía poner límites, yo podía decir cuándo, yo podía poner horarios, yo podía decir con quién, yo podía como frenar cuando estaba cansada o cuando no era mi época de trabajar, o sea, o mi tiempo de trabajar. Entonces, eso me hizo la vida mucho más fácil. Eso me hizo que mi vida, yo que pudiera salir a muchos lugares que en un principio no me permitía yo salir por lo mismo. Entonces, esas puertas, lo que yo hago es abrirlas o me refiero a conectar con ellas, vamos a decir, que son para mí como es conectar, cuando yo estoy en una sesión, sí, cuando yo estoy enfrente de alguien, porque porque si no, mi cerebro estaría como muy perturbado con todo lo que uno puede oír. Entonces, así lo he decidido en horas de trabajo, o sea, en ciertos horarios establecidos por mí. Y cuando ya se acaban las clases, cuando ya se acaba, yo ya, haz de cuenta que me desconecto. No, voy a una fiesta, voy a un lugar, puedo ir a un lugar de música o a tomar un trago y no, nada me molesta. O sea, lo puedo hacer perfectamente. Y simplemente es por decisión. Si en ese momento digo algo pasa, por decisión puedo ver qué es, pero no estoy todo el tiempo ya como captando la información. Pero sí lo decidí en horas de trabajo y con pacientes enfrente. Eh, bueno, una pregunta que, por ejemplo, le hice al otro medio que entrevisté, era que para él era muy importante el explicar que solo nos podemos llevar eh, al morir lo aprendido y el amor recibido. ¿Qué, qué opinas de eso, del el hecho de lo que nos podemos llevar una vez pues se acabe nuestra vida? Sí, definitivamente el alma lo que se lleva son las vivencias, las experiencias, la sanación que tuvo, las conexiones que tuvo, eh, todo, digo, su proceso evolutivo, todo su proceso de conciencia es lo que nos podemos llevar. El amor recibido y el amor dado. Se lleva muchos aprendizajes acerca de esto. Cómo me gusta amar, cómo me gusta que me amen. Sí, eso sí se lo lleva. Y también siento, digo, la sensación que tengo es siento que se lleva como que todas sus vivencias álmicas, buenas y no tan buenas, se las lleva. Y su karma también se lo lleva, ¿no? El karma que hiciste o el dharma que hiciste aquí. Todo eso es lo que se lleva el alma, ¿sí? Y cuando se desprende, yo creo que va muy lleno, digo, de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos experimentado. Y yo creo que eso es lo que necesitamos como que centrarnos, qué le estamos dando al alma, que, o sea, es la que nos ha llevado en todas las encarnaciones, es la que cargamos todas las encarnaciones. El cuerpo cambia, pero el alma no cambia. Entonces, si alimentamos el alma, si sanamos el alma, si abrazamos el alma, si todo lo que hagamos con ella, ella se lo va a llevar a todas las demás vidas que nos falten. Y
Em, una otra pregunta es, en el momento en el que tú decides que quieres contactar con, con, con el más allá, si, o sea, si tú sueles usar eh, algún método, algún objeto o es más algo mental que tú decides o qué métodos utilizas. Yo utilizo lo que son las manos para percibir. Sí, utilizo la percepción, digo, energética de las manos. Hay herramientas que se utilizan, por ejemplo, en el tarot terapéutico se utiliza el tarot o herramientas en los mensajes de ángeles. Una partecita de la consulta hay cartas, pero principalmente es canalizar los mensajes por medio de, digo, telepáticamente, ¿no? Entonces, lo que yo más utilizo es la percepción de mis manos y la telepatía. Es lo que yo utilizo para esta comunicación. Ujú. Digo, en reiteradas ocasiones, porque a los fallecidos los contacto así, digo, lo siento, y a los vivos también los contacto así. Y a los ángeles también los contacto así, entonces es más mi percepción de esa forma. Y telepático porque ahí recibo los mensajes digo, de todos, ¿verdad? De los vivos, de los difuntos, de los ángeles, de los fallecidos, de todos. Y, por ejemplo, esa sensación y esa comunicación, eh, ¿cómo suele ser? ¿Visual, oral? O si tú decides cómo quieres que sea, si decides que sea más visual, que vaya más por el auditivo. Eh, Yo creo que cada consulta es única y cada consulta trae sus tintes. Y en mi caso, por ejemplo, tengo todos los canales abiertos, el auditivo, el visual, el de premonición y el perceptivo, o el de percepción energética. Entonces, de todas las maneras, ellos comunican, ¿sí? Y habrá unos que comuniquen más hablado porque son más parlanchines, habrá otros que comuniquen más pensado porque son más callados, habrá otros que comuniquen más, más sensibles porque son más sensibles. Entonces, cada uno va a tener una forma diferente de comunicar. Lo importante es ser un canal muy puro, muy abierto y perceptivo para toda la información que él o ella den. Sí, digo, tanto fallecidos como, como vivos, de verdad. Entonces, eso yo creo que radica mucho. O sea, estar abierto para que cualquier comunicación sea la que ellos pueden dar, uno tenga esa percepción. y también es muy importante la energía. Entonces, eh, dicen, por ejemplo, que en un lugar donde ha habido un fallecido suele haber más energía. ¿En qué otros lugares o en qué otros momentos podemos encontrar más energía? Ok, sí, donde haya una persona fallecida y no hizo un proceso de cierre en la tierra, puede haber energía. ¿Por qué? Porque no sabe que murió o no sabe dónde está. Entonces puede haber energía. Donde también hay mucha energía o se percibe mucha energía en hospitales, porque ha muerto gente, en cementerios, porque ahí yace mucha energía o muchos fallecidos que a lo mejor les falta sanar algo, les falta resolver algo, les falta decir algún mensaje. También en lugares y también ahí a veces en los cementerios se trabajan ciertas cosas, digo, de gente que no tiene tanto, digo, trabaja en otro sentido con gente digo, con esas vibraciones, ¿no? Digo, hay que hablarlo. También en lugares donde hubo catástrofes o donde hubo alguna guerra, puede haber ahí mucha energía. ¿Por qué? Porque son muertes repentinas que no tienen un buen término, que no tienen una buena, un buen seguimiento espiritual. Entonces, debido a esto, puede ser que esto ocurra, ¿sí? Pero cualquier lugar puede ser propenso a que la energía, digo, esté por ahí. También, ¿sabes qué? Donde hay lugares donde pelea mucho la gente.
Donde hay mucha discusión, hay mucha energía. Y también puede ser que en antros, donde hay emociones debido al alcohol o a ciertas estupefacientes o drogas, ahí se manejan energías. En cada uno de los lugares se manejan energías distintas, ¿sí? Pero en todos estos lugares que te comento puede haber un cúmulo de energía mayor que en un lugar más sano. Y cuando has logrado contactar y, por ejemplo, esa persona con la cual has contactado no, no tiene buenas intenciones o directamente, por ejemplo, no quiere hablar contigo, ¿qué sueles hacer? Lo que hago es entender, digo, ha pasado muy poco, pero entiendo su punto y simplemente me pongo a su disposición o le digo que si en algún otro momento él o ella quieren retomar la comunicación, yo estoy disponible y que me lo digan. Ujú. Vale. Y la última pregunta es como un poco filosófica y es que si todo el mundo supiera, por así decir, al 100%, que detrás de la muerte nos espera vida, ¿no crees que el hecho de saberlo, mucha gente menospreciaría su vida? Yo creo que se quitaría el miedo, más que menospreciaría su vida. Yo creo que se quitaría el velo de la oscuridad de la muerte y creo también que dejaríamos de llorar tanto a nuestros muertos. Sí, dejaremos de sufrir tanto por nuestros muertos. Eso es lo que puede ser que pasaría. Eh, en mi pensar, sí, relaja un poquito en el tema, no para querer irme, sino entender que esto no se acaba. Eso puede relajar un poquito, no que se quieran ir, sino simplemente relajar ese miedo que tenemos a ese paso a esa dimensión. Nosotros quitamos ese miedo, quitamos ese dolor por la partida, y viviríamos mucho más felices, viviríamos mucho más en paz, entendiendo que ellos están haciendo su... Uy, un momento, se ha cortado. Hola, Hola. hola. Ah, ya he vuelto, perdón, ¿eh? No sé si he estado diciendo algo que se me ha cortado de golpe. Ok, bueno, voy a repetirlo, no sé si se grabó, pero tú ahí lo verás. Este, que no, no pienso que nos relajaríamos, sino pienso que sufriríamos menos por los fallecidos y tendríamos una vida un poco más relajada porque no le tendríamos tanto miedo a morir. No que nos querramos ir, sino que sería como ese suspenso de la muerte, ese miedo a irnos sería mucho más bajo y viviríamos con más felicidad y con más completud que como ahorita, a lo mejor muchos de nosotros o mucha gente se levanta con hoy qué me va a pasar y no vive. ¿Sí? Entonces viviría más relajada con respecto a eso. ¿Sí? Vale. Y bueno, ya sí, la última pregunta sería, bueno, volvemos un poco a un tema más personal, que es, antes de ponerme en contacto contigo, vi que tenías una página web y preguntarte que en esa página web qué ayuda ofreces a la gente, mucho más allá de también del tema medio. Ok, bueno, en la página web ahí lo que está son los cursos y talleres que se imparten, el diplomado que se imparte para enseñar esto y las diferentes terapias a las cuales imparto en la página web. Y en la página de Facebook y en la página de Instagram lo que pongo son videos de mensajes de ángeles o videos de mensajes de tarot o algunos tips espirituales, unas fotos ilustrativas de la espiritualidad, o también a veces cosas como algo chuscas, ¿verdad?, acerca de la espiritualidad, para que
eh, digo, para que las revisen. Y también pongo entrevistas de que, digo, que llevan a cabo en diferentes medios, a veces tele, a veces radio, a veces en internet, para que la gente, a veces ponencias, de hecho tuve una ponencia en España acerca de sanando en el cielo y en la tierra, para que ellos pues tengan un poquito de más información, porque a veces, y a veces doy con una clase de 1 hora que es diferente a las clases que yo doy digo, en mis plataformas, ¿verdad? Pero es como a veces no, pues, no pueden tener acceso a lo mejor a un curso y eso les puede ayudar con pequeños tips prácticos y muy concretos para ellos. Eso es Vale. lo que por ahí encontrarán en las páginas. ¿Te gustaría hablar o explicar o comentar algo que, por ejemplo, no te haya preguntado o que te has quedado con las ganas de explicar? Yo creo que preguntaste todo muy ordenadamente, porque está, o sea, como hilándolo, y me pareció muy padre las preguntas y cómo las fuiste entrelazando y cómo la plática se fue como fluyendo. Yo creo que, digo, por mi parte, no, digo, si necesitan que agregue algo, pero por mi parte creo que fue muy completa. Vale. Bueno, quiero repetir eso de cuando yo termine el trabajo, bueno, te lo enviaré, lo traduciré porque está en catalán ahora, pero lo traduciré al español y lo verás. Y si, por ejemplo, te gustaría ver la otra entrevista que hice al médico, también te la puedo enviar. Y bueno, y cuando haga la Genial, exposición, pues te puedo explicar cómo es, ¿no? claro, sería genial. Pues muchísimas gracias en verdad por voltear a ver esta área de alguna manera de una profesión que, que, que implica esfuerzo, que implica estar presente con los pacientes, que implica una entrega en mucho de nosotros y que de alguna manera esta profesión se vea como profesional. No, porque es parte de, y pienso que los que lo hacemos de forma profesional, lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucho amor y lo hacemos con mucha entrega. Vale. Bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista y por haber hecho esto, a pesar de que me has dicho antes que muchas veces con el trabajo pues no te apetece luego volver otra vez a hablar de esto, pero has aceptado la entrevista, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti y un abrazo hasta allá y éxito en todo, bueno, en tu trabajo. Vale, Muchas vale. gracias, que estés muy bien. Igualmente. Adiós. Bye.